Hoy, como están viendo aquellos que nos estén siguiendo, los centros educativos están teniendo mucha participación esta mañana. Y ahora nos vamos al Muñécar, en Granada, el IES Puerta del Mar, que un grupo de alumnos y alumnas que están coordinados por su profesor Agustín Gavira Calvente, y creo que han estado trabajando sobre un tema de bastante actualidad, desgraciadamente, por el tema que nos ha llevado a esta no presencialidad de la feria, que es el COVID. Y han estado trabajando en una guía para la ventilación en el aula. El objetivo no es otro que proponernos en esa guía cómo podríamos reducir las probabilidades de contagio del COVID en el aula. Y la verdad es que una guía tiene que ser muy interesante. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos contáis. Y que se puede transmitir al resto de centros. Exactamente, que se puede transmitir y que tomemos y tomen nota en todos los sitios. Así que cuando queráis. Adelante. Adelante. ¿No se escucha bien? ¿Cuándo? ¿Hola? Vale. Buenas tardes. Hola. ¿Me oís? Sí. Sí. Me llamo Juan Manuel Wagner Alamino y hoy, junto a mi compañero Miguel Ángel Bolívar, nos vamos a profundizar en uno de los temas más... No se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, continúa. Vale. Como estaba diciendo y como muy bien también habéis afirmado, nuestro proyecto va a profundizar en uno de los temas de mayor actualidad que hoy en día también tenemos en nuestra aula y también motivo por el que hoy también estoy llevando una mascarilla. La guía para ventilación ha sido avalada por el Gobierno de España, el CSIC, pero también por la Junta de Andalucía, basada en otros modelos que también hemos encontrado y en los que nos hemos basado para realizar nuestro estudio. Hoy con nosotros también tenemos el medidor de CO2 que actualmente en este preciso momento tenemos las ventanas cerradas en este aula y también la puerta cerrada y vamos a ir viendo cómo evoluciona el nivel de CO2 a lo largo de esta presentación. En primer lugar, voy a comenzar hablando sobre los objetivos de nuestro proyecto. Lo principal de esto es optimizar la ventilación en el aula. Hoy en día encontramos numerosos problemas, como puede ser el excesivo ruido en el aula, en las clases, pero también el frío que hemos pasado durante el invierno. Todos estos problemas me han llevado a pensar un poco un nuevo plan que pudiese mejorar el plan de ventilación que hoy en día tenemos incluido en el protocolo de todos los institutos. Quiero aclarar que además de este plan, también es importante tener en cuenta que no solamente la ventilación es lo que nos permite mantener la seguridad sanitaria en el aula, sino también el hecho de llevar mascarilla, el mantenimiento de la higiene, la medida sanitaria, etcétera. A continuación voy a mostrar los datos que hemos recopilado durante una semana de todos los niveles de CO2 que ha habido en este mismo aula de 126 metros cúbicos con 3 ventanas y 2 puertas. Aquí apreciamos todos estos datos. Hay dos horas en las que no tenemos datos porque no estábamos dentro del aula, no había nadie, por lo tanto el nivel de CO2 no es importante tenerlo en cuenta, pero en el resto vemos que más o menos con una ventilación aproximada de 2 ventanas abiertas, con la puerta abierta, tenemos un valor medio de 600-700 partículas por millón. El valor más alto lo tuvimos en un aula que en este caso coincide con la hora de filosofía, en la que estuvimos practicando diversos experimentos y probar un poco cómo funcionaba el medidor. A continuación, el estudio profundizado se basa en el hecho de realizar diversos escenarios en el aula y así poder llevar a cabo un estudio sobre ello. El primer método
más o menos, bueno, es el método óptimo para reducir la probabilidad de contagio, es la ventilación cruzada. 3 ventanas abiertas, una puerta abierta, todo el aire que entra permite renovar y expulsar del aula todas las partículas de CO2 que hay y, por lo tanto, dirigirlas en dirección a la puerta. ¿Qué ocurre? Que este tipo de ventilación también provoca otros problemas adicionales que cuando hablamos del riesgo COVID no se tienen en cuenta. Por ejemplo, tenemos que saber que con este tipo de ventilación las clases no se pueden dar con normalidad porque otras aulas provocan, o sea, hacen mucho ruido o también el excesivo aire que pasa por las clases acaba disminuyendo la temperatura, lo cual también hay que tener en cuenta, etcétera. Una ventilación que no se recomienda en absoluto es el hecho de cerrar la puerta. Cuando cerramos la puerta, que acaba siendo el único remedio al final para poder impartir clase con normalidad, es la peor acción que podemos llevar a cabo porque entonces se elimina esa ventilación cruzada, no se expulsan con normalidad todas las partículas del CO2 que hay en el aula y por lo tanto el nivel es pésimo. Incluso hay que tener en cuenta que al llegar a educación física, como la expulsión de CO2 por la respiración es mucho mayor, el nivel también acaba subiendo. Y luego una ventilación intermitente, que la he llamado ventilación intermitente porque en sí no llega a salir del todo del aula, por lo tanto se queda un poco a la mitad y ese es el factor determinante, el hecho de abrir la puerta que hace que suba o baje el nivel. Aquí una variable que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar el nivel de CO2 que hay en el aula es la variable tiempo. Cuando tenemos 2 minutos donde está todo cerrado, donde no hay ninguna circulación de aire, la ventilación no es necesaria aún porque no hay un riesgo de contagio elevado. Sin embargo, a partir de 2 minutos ya el nivel empieza a subir, como también lo estamos apreciando ahora mismo en el medidor, y ya cuanto más tiempo se esté dejando la puerta cerrada, no se permite ese ciclo de aire, ya al final es un tiempo máximo de 5 o 10 minutos lo que se puede dejar la clase sin ventilar para que se pueda mantener la seguridad sanitaria. Y también quiero tener en cuenta que el aula no tiene siempre la misma cantidad de partículas de CO2 en toda su superficie, en todo su área. Mientras que en la parte delantera, donde el ciclo de aire, también el lugar donde tenemos la puerta abierta, hay una mayor circulación de aire y por lo tanto es la parte delantera donde mejor nivel de aire hay. Y por lo tanto en la parte trasera solemos tener unas mediciones donde un poco más pésimas, un poco más peligrosas quizás y por lo tanto que también se tienen que tener en cuenta cuando ventilamos. Un dato que también quiero mencionar a la hora de hablar, en este caso, sobre todo este movimiento de aire, sobre el movimiento de las partículas, es el movimiento del aire. El aire mueve porque su densidad cambia con respecto al tiempo y son estos cambios en este caso, cuando el Sol incide con sus rayos sobre el aire, en sí todas las partículas se van separando y por lo tanto se genera una corriente que al final va a regular la presión y por lo tanto de esta manera se genera el aire. ¿Cuál es la solución general? Hemos visto varias opciones, varios escenarios respecto a los métodos de ventilación, pero tenemos que encontrar una solución. La solución está en abrir la primera puerta, o sea, la puerta, si hay dos, abrir la primera, y si solamente hay una, abrir la única, y abrir la primera ventana. De esta manera, el ciclo que se genera en la parte delantera también genera un movimiento de las partículas del aire que se encuentran en la parte trasera y por lo tanto esta rotación, que yo la he llamado rotación explosiva, porque acaba empujando cada vez más partículas hacia la parte delantera y por lo tanto al final se acaban expulsando. A la hora de ventilar tenemos que tener en cuenta también los problemas que ha ocasionado la variable tiempo. Como he dicho, el ruido que generan otras clases también hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto, si hemos obtenido los datos de que aproximadamente en 2 minutos se puede ventilar la clase o incluso si se tiene todo el rato, si se mantiene en todo momento ese proceso de rotación explosiva, también se puede asegurar el correcto mantenimiento de las medidas impuestas por el COVID. También tenemos esta organización de la ventilación. Podemos mantener los primeros, si suponemos que tenemos 1 hora de clase, los primeros 15 minutos podemos tener la puerta cerrada, los siguientes 15 minutos abrirla por intervalos y por lo tanto a la hora de abrir esta puerta
tenemos que intentar evitar poner actividades muy ruidosas en el aula que se reservarían luego para los 15 minutos donde está la puerta cerrada. Ya cuando llega a los 15 minutos es imprescindible volver a ventilar porque porque ya hay una acumulación muy excesiva del nivel de CO2 en el aire y por lo tanto ya se pueden llevar a cabo todo este tipo de actividades ruidosas que ya no puedan suponer una interrupción a la hora de impartir una clase en el resto de aulas. Otra solución a la problemática es el ejemplo de una ventilación, digamos, no natural. La ventilación mecánica introduce y expulsa el aire nos encontramos en el aula con un ventilador que funciona con energía eléctrica. Sin embargo, esto, claro, puede tener claras ventajas. Si una limpieza integral del flujo del aire, una de las principales ventajas, pero también funciona sin ruido, está claro, y al funcionar con energía eléctrica, pero hay unas desventajas claras. Solamente se puede instalar cuando el edificio está en obra y por eso supone un proceso muy costoso, muy duro y que la verdad también impone que se tenga que dedicarle mucho tiempo. Luego también, para finalizar nuestro proyecto, también tenemos que mencionar las conclusiones básicas que sacamos de esta investigación que hemos estado llevando a cabo es que tenemos que tener mucho cuidado, que el COVID sigue estando aquí, que no podemos descuidarnos ni un segundo y por lo tanto que cuando pasamos 6 horas en el aula, la seguridad sanitaria siempre se tiene que mantener. ¿Qué pasa? Que también hay otros problemas para los que tenemos que buscar una solución. Entonces, la principal conclusión que tenemos que sacar es que esta ventilación explosiva, esta rotación explosiva del aire en el aula, va a generar acaba siendo prácticamente el único remedio para solucionar este problema. Y así también se puede llevar a cabo la ventilación de manera óptima. Hasta aquí nuestra presentación. Espero que os haya interesado. Aparte, pienso que este es uno de los temas más actuales que tenemos hoy en día, de los que tenemos que también estar muy concienciados para poder muy pronto salir de esta realidad y también igual dentro de unos años ya que podamos despedirnos de la mascarilla y por lo tanto nada más que decir. Y ya si tenéis alguna pregunta o cualquier aclaración. Sí. Daros la enhorabuena por este interesantísimo proyecto y bueno, al centro, a vuestro profesor o profesora y particularmente a ti. ¿Cómo decías que te llamabas? ¿Me oyes bien? Sí, te oigo. Vale, pues como decía, darte especialmente a ti la enhorabuena. Te veo que estudias. ¿En qué curso estás? Sí, te escucho. ¿Segundo de bachillerato? ¿Qué? Bueno, pues no sé qué te gustaría estudiar, pero te veo dedicado a esto de la divulgación. Tienes tablas, transmites, que es importante, ¿no? Además de lo que se cuenta, cómo lo haces. Así que te felicito y te doy la enhorabuena. El proyecto es interesantísimo, actual, además válido no solo para el COVID, sino para el post-COVID, que esperemos llegue algún día. El tema es bastante interesante. Le veo un pequeño problema. Eliminar el ruido en una clase lo veo bastante complicado, pero bueno, eso lo veremos. La verdad es que es un tema de mucha actualidad y bastante interesante. Hay una pregunta que dicen que si aplicáis las conclusiones de vuestro estudio en vuestro centro. ¿Has recibido? ¿Me has oído bien? ¿Repito? Si lo aplican en el centro. Primero, muchas gracias por tus palabras. Y segundo, quiero decir que al principio de curso aún no estábamos tan inmersos en este proyecto. La verdad es que comenzó a partir del segundo trimestre. Y cuando vimos que existían numerosos problemas también ocasionados por la ventilación, teníamos que tomar una decisión y ver que si no hacíamos algo, numerosos problemas ocasionados por este proceso tan importante que hoy en día tenemos que llevar a cabo, si no solucionábamos estos problemas, pues teníamos que buscar otros métodos alternativos. Entonces, a partir de marzo, así, al menos en mi clase, y también hemos ido proponiendo este proyecto en el instituto, al menos en mi clase sí hemos estado llevando a cabo este proceso.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Por aquí dicen que enhorabuena por la explicación y que se entiende perfectamente el método científico que habéis seguido en vuestro proyecto. Yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir, solo volver a reiterar las gracias por la participación y daros la enhorabuena. Así que Vale. felicidades. A ti.